Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado /diagonal porque vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a robar el corazón. ¿Están listos para un viaje lleno de romance, pasión y esos sentimientos que nos hacen soñar despiertos? Prepárense porque hoy vamos a hablar de Serkan y Eda, un amor que te hará soñar. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en la historia de amor que nos conquistó a todos. Y no hablo de cualquier romance, sino de uno que trasciende la pantalla y se queda grabado en nuestra memoria. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, para entender por qué esta pareja nos dejó tan impactados. Y créanme, hay mucho que analizar. Para aquellos que son nuevos en el canal, bienvenidos. Les aseguro que aquí encontrarán contenido que les encantará. Si les gustan las historias de amor, los dramas, las series y sobre todo, el romance, este es su lugar. Y hablando de lugar, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho contenido increíble por compartir y no quiero que se pierdan nada. Suscríbanse ahora mismo. Y ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en el mundo de Serkan y Eda. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que hace que una historia de amor sea inolvidable? ¿Es la química entre los actores? ¿Es el guión, la trama? ¿Son las circunstancias en las que se desarrolla la historia? Yo creo que es una combinación de todo esto y en el caso de Serkan y Eda, la fórmula fue perfecta. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban, todo transmitía una energía que te atrapaba. Y no solo en la serie, sino también en la vida real. La complicidad que tenían era evidente y eso, amigos, se notó en la pantalla. La forma en que se miraban, casi como si tuvieran un lenguaje propio, ya prometía una conexión especial. Esa chispa, ese magnetismo, era innegable. Cada encuentro, cada roce, cada palabra parecía cargada de un significado oculto, un secreto compartido entre ellos. Era evidente que entre Ander Zel y Kerem Bürsin existía una química especial, una que trascendía la actuación y que se filtraba en cada escena, haciendo que la historia fuera aún más creíble y cautivadora. Pero no solo fue química. El guión también jugó un papel fundamental. La historia de Serkan y Eda, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de conflicto, nos mantuvo pegados a la pantalla episodio tras episodio. La tensión, la emoción, la incertidumbre, todo estaba perfectamente equilibrado para mantenernos enganchados. La trama estaba llena de giros inesperados, secretos que salían a la luz, obstáculos que parecían insuperables y momentos de pura dicha que nos hacían suspirar. Cada capítulo era una montaña rusa de emociones, una experiencia que nos mantenía al borde de nuestros asientos y nos hacía querer saber más sobre el destino de estos dos personajes. Recordemos que la historia se desarrolla en un contexto específico, con personajes complejos y con personalidades muy diferentes, pero que a pesar de todo, se complementan a la perfección. Serkan, el arquitecto talentoso y perfeccionista, y Eda, la joven soñadora y luchadora. Dos mundos distintos que se unen en un acuerdo que, poco a poco, se transforma en algo más profundo. La diferencia entre ellos, lejos de ser un impedimento, se convirtió en un motor de atracción. Serkan, con su mente brillante y su rigidez emocional, necesitaba la espontaneidad y la alegría de Eda para romper sus barreras y aprender a sentir. Eda, por otro lado, necesitaba la estabilidad y el apoyo de Serkan para perseguir sus sueños y superar las adversidades. Eran polos opuestos que se atraían, complementándose y haciéndose mejores el uno al otro. El desarrollo de la historia es clave. Pasamos por el enamoramiento inicial, lleno de juegos y de falsas promesas, pero también por momentos de ternura y de conexión genuina. Luego la aparición de obstáculos, de malentendidos, de secretos que ponen a prueba su relación. Y finalmente la lucha por ese amor, por mantenerlo a pesar de las adversidades. El contrato inicial, la mentira, los celos, las ambiciones, todo conspiraba para separarlos, pero su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Vimos cómo pasaban del fingimiento a la realidad, cómo construían una relación basada en la confianza, el respeto y el cariño. La historia no solo nos mostraba el lado romántico del amor, sino también los desafíos y las dificultades que conlleva, lo que la hacía aún más auténtica y cercana. Una de las cosas que más me gustan de esta historia es la forma en que abordan los problemas. No se trata solo de una historia de amor rosa, con finales felices y sin complicaciones.
La historia refleja la realidad con sus dudas, sus miedos, sus errores. Vemos cómo Serkan y Eda aprenden a comunicarse, a perdonarse, a crecer juntos. Vemos cómo se apoyan mutuamente en los momentos difíciles. El sufrimiento y el dolor fueron parte de la historia, lo cual la hizo muy creíble y real. Las discusiones, los malentendidos, las decisiones difíciles que tenían que tomar. Todo esto enriqueció la historia y nos permitió conectar con los personajes a un nivel más profundo. Y hablando de momentos difíciles, ¿cuántas veces nos hicieron llorar? Las escenas dramáticas, los momentos de separación, las decisiones que tenían que tomar. Todo esto hizo que la historia fuera aún más intensa y que nos involucráramos emocionalmente de una manera increíble. Las lágrimas, la angustia, la desesperación, fueron parte integral de la experiencia de ver la serie. La serie nos hizo sentir todas las emociones, desde la alegría desbordante hasta la tristeza más profunda. Nos hizo reír, suspirar y llorar junto con los personajes. Pero no todo fueron lágrimas. También hubo momentos de alegría, de risas, de complicidad que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero. Esos momentos en los que veíamos a Serkan y a Eda felices, enamorados, disfrutando de su tiempo juntos. Esos momentos nos daban esperanza y nos recordaban por qué amamos tanto las historias de amor. Las bromas, las miradas cómplices, los abrazos, los besos, todo esto nos hacía sentir parte de su felicidad. Un elemento fundamental de la serie es el viaje que hacen los personajes. No solo en la trama, sino también a nivel personal. Vemos cómo Serkan evoluciona, cómo aprende a expresar sus sentimientos, cómo se abre a los demás. Y vemos cómo Eda madura, cómo se vuelve más fuerte, cómo aprende a luchar por lo que quiere. Serkan al principio era un hombre frío y distante con dificultades para conectar emocionalmente. A través de su relación con Eda aprende a amar, a ser vulnerable, a mostrar sus verdaderos sentimientos. Eda por su parte empieza la serie siendo una joven soñadora, pero con una gran determinación. A medida que avanza la historia, se enfrenta a desafíos y obstáculos que la obligan a madurar y a fortalecerse. Ambos personajes crecen y evolucionan, demostrando que el amor puede ser una fuerza transformadora. La serie aborda temas importantes como la importancia de la familia, la amistad, la perseverancia y la lucha por los sueños. Son temas universales con los que todos podemos identificarnos de alguna manera. La familia, los amigos, el trabajo, los sueños, las ambiciones, todos estos aspectos de la vida están presentes en la serie, lo que la hace aún más relevante y cercana al público. Nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza y que, con amor y perseverancia, se pueden superar todos los obstáculos. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la banda sonora. La música de la serie es simplemente espectacular. Las canciones, las melodías, todo está perfectamente sincronizado con las escenas y ayudan a crear la atmósfera perfecta para cada momento. La música fue parte esencial de la historia. Cada canción, cada melodía nos transportaba a un momento específico, intensificando las emociones y haciéndonos sentir aún más conectados con los personajes y la trama. Otro factor que hizo que esta historia fuera tan especial es la química entre los actores. Los actores principales, Hande Erçel y Kerem Bürsin, lograron transmitir una conexión única. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, todo era muy creíble. Parecía que realmente se amaban y eso, amigos, es lo que hizo que la historia fuera tan mágica. La conexión que existía entre ellos era palpable, se podía sentir a través de la pantalla. Cada mirada, cada gesto, cada palabra pronunciada parecía estar cargada de sentimientos reales. La química entre Hande y Kerem fue uno de los pilares fundamentales del éxito de la serie. Analizando la historia de Serkan y Eda, vemos que se construyó sobre varios pilares fundamentales: la química, la trama, el desarrollo de los personajes, los temas que se abordan y, por supuesto, la banda sonora. Todos estos elementos se combinaron a la perfección para crear una experiencia inolvidable. ¿Pero por qué esta historia nos sigue enamorando? ¿Por qué la recordamos con tanto cariño? Yo creo que es porque nos transmite esperanza. Nos muestra que el amor verdadero existe, que puede superar cualquier obstáculo, que puede transformarnos y hacernos mejores personas. Nos hace creer en los finales felices, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial con la que compartir nuestra vida. Nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre hay un camino para la felicidad. Nos muestra que el amor es un motor de cambio, capaz de transformar a las personas y de hacer del mundo un lugar mejor.
Además, la historia nos enseña que el amor no es solo un sentimiento. Es una decisión, un compromiso, un trabajo constante. Requiere esfuerzo, comunicación, paciencia y sobre todo, mucho amor. Nos recuerda que el amor es un viaje, no un destino, y que en el camino, debemos estar dispuestos a crecer, a cambiar y a apoyar. Os mutuamente. Así que amigos, si aún no han visto esta serie, corran a verla. Y si ya la vieron, véanla de nuevo. Estoy seguro /diagonal a de que les volverá a robar el corazón. Si eres un romántico, un soñador o simplemente alguien que busca una historia que te haga sentir, Serkan y Eda, un amor que te hará soñar, es la serie perfecta para ti. Te asegurará muchas horas de entretenimiento, risas y lágrimas, y te dejará con una sensación de esperanza y optimismo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado juntos la historia de amor que nos hizo soñar, analizando cada detalle y descubriendo por qué Serkan y Eda, un amor que te hará soñar, es tan especial. Es una historia que nos recuerda la importancia del amor, la amistad y la perseverancia. Una historia que nos inspira a soñar y a luchar por nuestros sueños. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo, por estar aquí conmigo y por compartir su pasión por las historias de amor. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué opinan de la historia de Serkan y Eda. ¿Cuál es su momento favorito? ¿Qué es lo que más les gusta de la pareja? ¿Qué lección aprendieron de esta historia? Cuéntenme todo. Compartan sus opiniones, sus sentimientos y sus recuerdos. Estoy ansioso por leerlos y conocer sus perspectivas. Y para finalizar, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Active la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante por venir. No se pierdan las próximas reseñas, análisis y debates sobre sus series favoritas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.